¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de La Última Página, que como siempre digo, existe gracias a que Sebastián Porrini está a mi izquierda y me permite entrar a su biblioteca y llevar adelante esta aventura sin ton ni son. Bueno, hoy estamos con frases adverbiales. Totalmente. ¿Cómo estás, Seba? Bien, a pie juntilla de lo que usted dice. Claro. Vamos a hacer el programa a rajatabla. Muy bien. Qué linda frase. Bien. Les damos la bienvenida, como siempre, a La Última Página. Estamos probando un nuevo equipo de sonido. Esperemos que este monstruo que tenemos acá increíble funcione adecuadamente. Bueno, hemos tenido algún percance con el micrófono original de La Última Página. Hemos pasado por varias etapas. Es verdad, sin micrófono, sin uno micrófono, chiquito, uno grande, ahora uno celular, gigante. así que vamos a ver qué tal sale esta edición de sonido. Diego, ¿no conseguís uno de esos redondos de la época de... Yo quisiera cuando hablaba de Perón, el que baja, ¿viste? Los de los sí, presentadores de peleas de box. Exactamente. Así que bueno, vamos directamente, Seba, al grano, porque después nos critican que perdemos valiosos minutos. Y tienen razón, así que hoy no queremos demorarnos. Nos han pedido muchísimo que dedicáramos más programas a lo que se conoce como literatura hispano o latinoamericana. Y bueno, en el programa de hoy hemos tomado el toro por las astas y vamos a empezar, en realidad empezar no, porque ya hemos hablado de autores que son considerados latinoamericanos, Borges, Cortázar, en realidad autores de literatura argentina que están enmarcados dentro de la literatura hispanoamericana. Pero hoy directamente vamos a hablar de un autor que, en mi caso particular, le tengo un afecto muy especial por una cuestión de procedencia lingüística, que es Augusto Roa Bastos. El gran Augusto Roa Bastos. Don Augusto, como le decían en Don Augusto, nacido en 1917, fallecido en el 2005. La vida de Roa Bastos es muy interesante porque, bueno, él nació en Paraguay, obviamente, en Asunción. Tuvo que exiliarse merced a ciertas idas y vueltas de políticas, dictaduras. Bueno, Paraguay ha pasado por ciertas etapas, ¿no? Principio del siglo XX, mediados del siglo XX, que llevaron a una serie de disturbios de orden cívico-militar que obviamente dos guerras que tienen un proceso culmine entre 1947 y 1954, ¿no? Claro. Con la destitución de Higinio Morínigo, pues pasan unos años de revueltas internas hasta llegar a 1954, que toma la presidencia el el presidente eterno de facto, Alfredo Stroessner, y son 35 años de dictadura. Bueno, piensen ustedes que Roa Bastos vive estas idas y vueltas de orden político desde un punto de vista muy particular, porque bueno, su sólida formación literaria, que empezó con un tío abuelo que él tenía, que era obispo, era sacerdote en realidad de una comuna, que lo formó muy bien en literatura, y gran parte de la carrera literaria de Augusto Roa Bastos se produjo aquí en Argentina, un gran exilio en Argentina y en París. Sí. Después lo exilian también. También. Claro. Así que bueno, Roa Bastos fue escritor, periodista, guionista, participó en muchos guiones de películas muy conocidas, trabajó con gran amigo de Tomás Eloy Martínez, por ejemplo. Así que bueno, vamos a hablar un poco de la narrativa de Roa Bastos, que es la más potable. Y una aclaración que es importante. Nosotros tenemos que hacer algún programa, seguramente, Seba, sobre el boom de la literatura hispanoamericana, ¿no? En general, decimos. En general, sí. Hablar un poco de los precursores del boom. Hemos dedicado un programa a Carpentier. Sí. Habría que hablar un poco de Juan Rulfo también en algún momento. Sin duda. Pero con Roa Bastos tenemos un problema. Si bien Roa Bastos tuvo gran parte de su producción entre los años 60 y los años 90, a él no le gustaba ser considerado como un escritor del boom. Y vamos a tratar de deslindar por qué. Muy bien. En Roa Bastos no vamos a encontrarnos con una literatura que haya sido perteneciente o que haya pertenecido en rigor a lo que fue el realismo mágico. Claro, no. O esas características literarias que tuvo este grupo de escritores pertenecientes al boom, García Márquez, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, José Donoso, etcétera, sino que Roa Bastos tiene una literatura muy cruda, pero con un eje muy particular que él lo declara en una entrevista, que es el problema del poder. Claro, ¿no? El absolutismo del poder en todas sus manifestaciones, el poder político, el poder ideológico, el poder religioso.
y también una reivindicación de un problema fundamental en la literatura paraguaya, que es el problema del bilingüismo. Ustedes piensen que Paraguay es uno de los pocos países latinoamericanos que tiene dos lenguas oficiales. Absolutamente Una bilingüe. sigue siendo el guaraní, claro, obviamente con las variaciones propias de esa lengua, y el castellano. Entonces, Roa Bastos viene a representar, o a fundar, si se me permite el término, una tradición literaria de la literatura paraguaya que pone en discusión, o que pone sobre la mesa, justamente esta disyuntiva entre esta literatura que se considera paraguaya debe ser escrita en guaraní, claro, debe ser escrita en castellano, o debe poner en la mesa las tensiones dialógicas que se producen entre estas dos lenguas. Exactamente. Creo, desde mi humilde punto de vista, que en su primer libro, el libro consagratorio, que fue El trueno entre las hojas, un libro de cuentos excelente, perfecto, si se me permite, en toda su forma, ¿Qué cuentazo? el cuento que vamos a analizar brevemente es el que da nombre al libro, El trueno entre las hojas, que está tomado de una leyenda aborigen guaraní, que ahora vamos a leer. Es un libro en el que empieza a cuestionarse justamente el valor de la lengua castellana como lengua de la literatura. Claro. Roa Bastos escribe en un castellano perfecto, exquisito, con una sintaxis magnífica, pero también con un registro, o hace jugar en su literatura en castellano, el registro propio del guaraní, sobre todo el guaraní del Guairá, la región del Guairá. Claro. Él nació en Itapé, vivió en Itapé. ¿Qué sería? ¿Límite con Brasil? Límite con Brasil, sí, exactamente. Más hacia o menos. el norte, exactamente, los norteños. Es un guaraní muy particular, con un castellano bastante particular. Si pueden acceder sobre todo al cuento El trueno entre las hojas, van a encontrar, quienes son hablantes del guaraní, van a encontrar las cadencias y la pronunciación del castellano propia de los hablantes de esa región. Me gustaría que hagamos un comentario, Seba, de los tres, en rigor, grandes libros que podrían marcar la línea de la literatura de Roa Bastos consagrada, que son el libro de cuentos El trueno entre las hojas, la novela Hijo de hombre, publicada en 1960. Yo tengo una versión añejísima. La novela Hijo de hombre... Por primera vez le gano, yo tengo una más moderna. Bueno, la novela Hijo de hombre fue publicada en 1960 y en 1982 se publica una versión ampliada, con una nota del autor. Yo tengo la versión de los años 60, original. Claro. Obviamente la leí en su versión original, tendría que releerla en la nueva versión que tiene agregados, pero que Roa Bastos afirma que en esencia es la misma. Totalmente. Y obviamente la novela que tenés aquí, que es Yo el Supremo, de 1974. Nos está faltando la tercera pata de esta tríada de novelas, que es El Fiscal, de 1992, que vamos a dejar en esta ocasión de lado, porque bueno, sí, la vigilia del almirante también se nos iría de tema. Así que bueno, ¿qué podemos decir de la literatura de Roa Bastos? En principio, me permito iniciar la Por favor, partida. adelante. El trueno entre las hojas es un compendio de cuentos, de unos 15 cuentos más o menos, cuyo tema fundamental es las reivindicaciones que Roa Bastos necesita hacer de las clases perimidas, de las clases marginadas, y del dialogismo que se produce en la República del Paraguay entre opresores y oprimidos, entre lengua dominante y lengua dominada, entre cultura dominante y cultura dominada, entre capitalismo salvaje y cultivo de la tierra. Exacto. Un retorno a una concepción mítica del guaraní que se ha perdido, lamentablemente debido a la enorme cantidad de años que duró la dictadura de Stroessner. Ustedes piensen que durante la dictadura de Stroessner se prohibió hablar guaraní, por eso el guaraní es una lengua tan íntima, tan familiar, ¿no? Es terrible. Yo vengo de familia paraguaya, me considero paraguayo, aunque mi documento diga que no. Yo nací en Paraguay, viví unos años ahí, bueno, de muy chico me vine acá, pero siempre mamé esa cultura. Mis padres hablan guaraní. Bueno, es un irlando paraguayo. Un irlando paraguayo es una cosa, una variante del samoyedo, guaraní, no sé, decía Borges en la biblioteca de Babel. Es un crisol, crisol lingüístico en la cabeza. Y al leer los cuentos del trueno entre las hojas, en mi caso particular, que lo he visto la vida en el campo en Paraguay, uno automáticamente puede meterse en ese mundo. El realismo que impera, casi naturalista, pero
pincelado con una sintaxis y un manejo de los tiempos narrativos y un manejo sobre todo de la tensión narrativa en este primer libro de cuentos, que es como su espaldarazo literario. Me parecen fabulosos y me parecen exquisitos para entender cuál es la complejidad que se da en esa tensión, insisto, dialógica entre castellano y guaraní. Pero de todos los cuentos podríamos hablar de, por ejemplo, La excavación, que es un cuento terrible, en el que un grupo de presos busca escaparse haciendo un boquete, un túnel, y uno de los presos recuerda que ese túnel que está cavando, porque está preso políticamente allí, le rememora para él un túnel en el que estuvo atrincherado durante la Guerra del Chaco. Claro. Porque acá no estamos hablando de algo fundamental. Roabasto participó en la Guerra del Chaco, 1932 a 1935, chico, entre 18 y 19 años, no. entre Bolivia y Paraguay, una guerra tremenda, y esas reverberaciones de la guerra se ven en el Trueno entre las hojas. El cuento que da nombre al compendio, a la antología, es uno de los cuentos, desde mi punto de vista, más perfectos y más increíbles que se han escrito en lengua castellana y sobre todo en literatura hispanoamericana. Sí. El argumento es muy simple, es la historia de un ingenio que se funda en una zona de montes en Paraguay, y es la historia fundamentalmente de Solano Rojas, un protagonista, un personaje que desde su adolescencia más temprana hasta su adultez hasta su vejez, digamos, vive el avance del ingenio por manos de distintos dueños y la rebelión que se produce a partir de un abuso de poder y un abuso, digamos, de fuerza de los dueños del ingenio por sobre los empleados. Pero lo que importa son tres cosas en este cuento. La revitalización del ritual, muy asociado a las creencias propias de los carpincheros, de los cazadores de carpinchos, que en la noche de San Juan avanzaban sobre el río con antorchas y balsas para llevar una ofrenda al dios, al santo, para que los beneficiaran en la casa. Sí, el primero, la presencia de lo ritual. Lo segundo, la presencia de la guerra grande, la guerra Guazú. De la que hablamos en otro programa. Solano Rojas, el protagonista, toca el acordeón, un acordeón desvencijado, y toca una canción que se llama Campamento Cerro León, que tiene una historia trágica porque fue una polca compuesta para los combatientes de la Guerra Grande durante la Guerra de la Triple Alianza, y que representa el retorno al hogar. Claro. Dicen las tradiciones allá en Paraguay que cuando suena Campamento Cerro León se acaba la fiesta y hay que volver a casa porque si no empiezan los tiros, ¿no? Claro. Y la canción suena todo el tiempo. Y en tercer lugar, la presencia de la muerte. Claro. La muerte acechante continuamente. Solano Juárez es una persona que es testigo, como decía, de este avance. Solano Juárez, no hay ningún tonto para... Claro, los nombres. Y toda la narración es tremenda porque muestra los abusos. De pronto el ingenio es comprado por un terrateniente virginiano, norteamericano, que viene a hacer desastres. Se rememora un poco esta cuestión de la esclavitud también, el trato casi esclavo hacia los empleados. Pero yo quiero leerles el final del cuento. Adelante. No importa lo que pasa, yo quiero leerles para que entiendan la potencia narrativa de Roabasto, porque termina con un tono casi mítico legendario. Exacto. Sí. Solano Juárez ha sobrevivido, ha llegado a un punto, al cenit de su vida, y muere ahogado en el río. La última vez que se acercó, resbaló en la arena de la barranca y cayó al remanso donde guardaba su balsa, donde lavaba su ropa harapienta, de donde sacaba el agua para beber. El río lo consume. Le había dado vida, por otra parte. Todavía de tanto en tanto suele escucharse en el paso del río, a la caída de las noches, la música fantasmal del acordeón de Solano Juárez. No siempre, solo cuando amenaza mal tiempo. No hay zafra en el ingenio nuevo y todo está quieto y parado sobre el río. Yaque, cuidado en guaraní, dicen entonces los ribereños abusando el oído, va a haber tormenta. Y Puyehú imagina Solano acordeón, que significa vuelve a sonar el acordeón de Solano. Piensan que el paso Yasú Morotí, que significa luna blanca o luna brillante, está embrujado y que Solano ronda en esas noches convertido en pora, en espíritu.
No lo temen y lo veneran porque se sienten protegidos por el ánima del pasero muerto. Allí está él en el cruce del río como un guardián ciego e invisible, a quien no es posible engañar porque lo ve todo. Monta guardia y espera. Y nada hay tan poderoso e invencible como cuando alguien, desde la muerte, monta guardia y espera. Siempre digo las frases repetidas con esa fuerza son, ¿no? Monta guardia y espera, ¿no? Es decir, lo que queda, aún habiendo avanzado el poder más absoluto, la destrucción de la vida rural, la destrucción de las tradiciones, es esa esencia de la tradición mítica. Claro. Y Robasto no es un interesado directo, digo, no es un autor que uno leería desde esa clave tradicionalista que tanto nos gusta a nosotros. Es un autor de literatura, se ha dicho mucho, yo difiero muchísimo, de hecho el prólogo de este libro es espantoso, a mí no me gusta porque buscan de alguna manera construir la figura de Robasto como un intelectual comprometido. Sí, estaba comprometido políticamente, pero su literatura trasciende la coyuntura ideológica. Su lenguaje, su decir el guaraní, conociéndolo de primera mano, y su construcción de la vida tradicional propia de ese mundo mítico que subsiste aún con el avance omnímodo del capitalismo más salvaje, sigue persistiendo. Robasto se constituye de alguna manera, su literatura es la que todo lo ve. Claro. Hace guardia, monta y espera. Exacto. ¿No? Algo similar. Los datos tradicionales trabajan más allá de que el autor no sea un cultor de esas cosas. Algo similar sucede en Hijo de Hombre. Hijo de Hombre es una novela fuertemente marcada por la Guerra del Chaco. No voy a ampliar los comentarios porque nos llevaría 2 programas, pero básicamente en Hijo de Hombre hay una resistencia de los oprimidos en contra de los opresores, y es la historia de la destrucción, básicamente, de cierta cosmovisión a partir de la Guerra del Chaco. Para citar el capítulo titulado Desesperación, si uno quiere leer lo que es la desesperación de los soldados a los rayos del sol, atrincherados, sin agua, lean ese capítulo que está escrito en el registro de un diario personal del protagonista, Miguel Vera, que es la voz narrativa dominante, la voz tutelar, digamos. Ese capítulo es para entender el problema y el problema de los veteranos, el problema simbólico. Hay un enorme simbolismo en la novela, el problema del ferrocarril. Uno puede leer esta novela, Hijo de Hombre, que vamos a dejar obviamente el comentario abierto para que vayan y la lean, porque te quiero dar tiempo para que hable de John Supremo. Hijo de Hombre es una novela en la que uno puede entender realmente cuáles son las consecuencias y los desastres de la guerra, porque es la historia del Paraguay desde la Guerra Grande hasta fines de la Guerra del Chaco. Pensemos que se publica en 1960, la guerra termina en 1935, o sea, 25 años después se publica. Bueno, esos 25 años le sirvieron a Robasto para poder poetizar algo que había vivido. Algo que había vivido como enfermero y aguatero. Claro. No participó activamente en el frente peleando, pero sí vio lo descarnado y lo terrible de la guerra. Digo, Roabastos es un autor al que hay que ingresar con mucho interés por entender lo que sucedió en la sociedad paraguaya, en la historia y en la cultura paraguaya, sin la necesidad de comprometerse política ni ideológicamente en ninguna bandera. ¿No? Y pensá, digo, que la guerra está perfecto. La guerra del Chaco, lo que más mató no fueron las balas, fue la sed. La sed. ¿No? Es un desierto, lo que se llama hoy el departamento de Boquerón. Sí, la batalla de Boquerón. Bueno, el capítulo está centrado en esa batalla. El ejército boliviano estaba comandado por un alemán. Sí. Claro, en los años 30, ¿no? En los años 30. Fue complicado, ¿no? Complicado, sobre todo en qué años, ¿no? Porque en esos años estaba dándose la guerra civil. Frente al mariscal Estigarribias. En Hijo de Hombre van a encontrar paralelismos, construcción. Hay una lectura fundamental. Es una novela ajada. Sí. Es una novela rasgada. Muy la bien, cantidad de elementos que rasgan el texto, no solo por el bilingüismo, sino por espinas. Yo tengo aquí algunas anotaciones. La novela rasgada, raspada, hendida, arañada, cortada, tajeada. Esa herida que se produce por la guerra y sobre todo por la lengua que domina sobre la lengua madre. Claro. Roabastos es tajea el texto, literalmente.
los harapos de la ropa de uno de los protagonistas que ha enloquecido y piensa que va a la guerra y tira granadas hacia el final. Es tremenda esa imagen. Y sobre todo el trabajo con la palabra, con el lenguaje. Se funda, si se quiere, una tradición que no existía en Paraguay. Ojo, ¿existió literatura paraguaya previa? Sí, pero no existió tradición literaria. Claro. Roa Bastos viene a instaurar una tradición que no es la mera revitalización del, permítame, el paraguayismo, claro, ¿no? Cuando hablábamos de Yeats, este es el Celtic Revival, ¿no? La revitalización de la materia celta, tenía un proyecto revitalizador. En Roa Bastos creo que no lo hay, es una lectura personal, ¿no? Hay otra cosa, hay algo trascendente. Bueno, Seba, perdón, estoy para nada, exaltado. Está muy bien, bueno, lo comprenderán, supongo, ¿no? Lo he leído bastante. Muy bien. Bueno, pero vamos a la novela también. Yo el Supremo, exactamente. La novela de la que me voy a ocupar es posiblemente una de las grandes, no posiblemente, es una de las grandes novelas latinoamericanas. En el 2017, la Real Academia Española de la Lengua resolvió incorporarla dentro de la colección de novelas cervantinas. Ustedes saben que en el 2005 se hizo la edición homenaje y desde ese momento todos los años se edita un libro en literatura española, en español, digamos así, una novela, un libro de cuentos, se ha editado a Borges también, porque el año lo corresponde. En el 2017, como homenaje a los 100 años del nacimiento de Don Augusto, se publicó Yo el Supremo, en edición de la Real Academia Española. Y en ese momento la presentación estuvo a cargo nada menos que de don Gonzalo Celorio, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Otro al que le debemos un programa. Totalmente. Quien incorporó a don Augusto Roa Bastos en la literatura latinoamericana. Se fue más sobre un debate sobre eso que sobre la obra de Roa Bastos, cosa que yo quiero ahora dedicarme específicamente a la novela. La novela, como ustedes verán, es de una dimensión interesante. Pero valga decir que a Roa Bastos le llevó 5 años ordenarla, nada más. Había escrito tanto, tenía tanto papel acumulado, tanta ficha acumulada, que dice su hija, en un reportaje que se le hizo en la televisión paraguaya, cuando se le hace un homenaje a don Augusto después de todo lo que había sufrido en su país, que el padre recogió todo ese material y durante 5 años se encerró a ordenarlo, hasta que dijo, está lista. Yo el Supremo es posiblemente, junto a 100 años de soledad, junto a, digamos, la muerte de Artemio Cruz, me parece que es otra de las genialidades. Pedro Páramo. Junto a Pedro Páramo, exactamente. Así que bueno, lo tuvo que tajear. Claro, tuvo que tajear literalmente. Y Roa Bastos tenía para hacer 7 novelas y lo compendió. Es una de las grandes novelas, digo, de la literatura hispanoamericana. No digo latinoamericana, porque también entraría a Brasil y ahí hay otras grandes novelas, ¿no? Es el Gran Sertón Veredas de Guimarães Rosa. ¿Por qué Yo el Supremo? Bueno, porque toma a un personaje de la historia paraguaya que sin lugar a dudas es uno de los grandes personajes de la historia paraguaya, que es don José Gaspar Rodríguez de Francia, el Supremo. El dictador del Paraguay que de 1814 a 1840 gobernó al Paraguay desde su casa. Yo creo que si se hiciera la historia de los gobernantes del mundo, me parece que un capítulo lo merece el doctor Francia, como le decía Sarmiento. El doctor Francia. Debe ser uno de los gobiernos más insólitos de la historia de la humanidad. Porque fue un gobierno personal, pero absolutamente personal, sin ministros, sin secretarios, con un solo secretario que llevaba adelante los papeles, redactando con papeles guardados y amarillentos, como dice Roa Bastos, en su casa, los decretos que iban desde el reclutamiento de tropas hasta la compra de juguetes, con la cantidad exacta. La historia real de Rodríguez de Francia dice que Rodríguez de Francia murió en 1840, que su cadáver se perdió por esas cosas de la historia, y que el pueblo paraguayo se entera de su muerte poco después, porque nadie se atrevía a entrar a la casa, que se encontraron 2 levitas, una cama muy sencilla, un escritorio y papeles, nada más. Es decir, fue posiblemente el dictador más honesto de la historia de la humanidad,
¿no es cierto? Qué paradoja. Qué paradoja. Era un hombre que estaba obsesionado por la idea de que Paraguay fuese absolutamente independiente, fuese absolutamente autónomo, se cerrase sobre sí mismo, porque hizo un cierre al estilo chino, digamos, casi con murallas, y no sufriese el pueblo paraguayo ningún tipo de guerra. Porque en esos 26 años de dictadura Paraguay no vive ninguna guerra. Él comprende que el Paraguay debe ser un país que esté aislado de los conflictos que lo están rodeando. Las guerras civiles de Argentina, los conflictos de Brasil, las guerras constantes que se dan entre sectores de la República de Bolivia, en ese momento el Alto Perú, los conflictos que hay por la influencia inglesa en América. Paraguay se aísla. En ese sentido vive en paz. Una paz que muchos me dirán es la paz de los cementerios, como dirán, pero que llevó adelante una industrialización de a poco, que después los López que lo llevaron en el programa sobre las guerras en América, ¿no? Vamos a la novela. La novela narra desde el punto de vista del doctor Francia lo que son esos años, sus intimidades, el gobierno de un país que está en manos de una sola persona, los objetos que le hablan, ahí viene lo fantástico, ¿no? El tintero, sus cuadros, sus objetos que lo rodean, su simpleza, el traje, el secretario que le habla con temor, porque es un hombre que tiene todo el poder en la mano, un hombre que es muy grande, que está gobernando desde el punto de vista de decretos redactados a mano, con una pluma. De hecho, la novela empieza con... Sí, señor, con el decreto, yo el Supremo. Yo el Supremo dictador. Exacto, dictador de la República, ordeno que al acaecer mi muerte, mi cadáver sea decapitado. Así empieza la novela. Es decir, hay un decreto sobre él mismo, ¿no? Que ninguna memoria quede sobre él. No se le pudo comprobar un solo hecho de corrupción. Metió preso hasta el obispo de Asunción. Metió preso a las clases altas porque se negaban a pagar un impuesto. Era un hombre que podríamos definir, yo definiría casi como esos dictadores socialistas, ¿no? De algunos países que se manejan con un principio ético enormemente crudo, pero que a la vez no se benefician a sí mismos, ¿no? Hay algún caso, pero ya les digo, es un caso muy particular. Y como bien decía Diego, la sintaxis en la novela, el lenguaje en la novela, hace ver constantemente que el doctor Francia no es de ninguna manera un recién venido en el poder, ni tampoco es un improvisado, sino que es un hombre hiperculto, que puede dialogar con cualquiera, pero que sabe que el Paraguay en ese momento necesita de eso, una mano dura, una mano firme, y él se considera esa mano firme. Por eso el Supremo, yo el Supremo, que hace referencia no solo al poder, sino a la idea de que el poder es más poderoso cuando no se lo ve. Por eso, esa idea de estar cerrado, claro, de estar absolutamente encerrado, de vivir en su casa, de no ocupar una casa. Paraguay no tenía casa de gobierno, era su casa, ¿sí? El pueblo se enteraba de los decretos porque se clavaban en las paredes, ¿no?, las copias a mano de los decretos, que eran absolutos. Y no hubo una sola rebelión en sus 26 años de gobierno. Se murió y se enteraron días después porque no aparecía, porque el secretario dice, ha muerto. Y en ese momento Carlos Antonio López empieza a organizar un país sobre la base de algo que, bueno, dicen, no hay ley, hay que hacer algo, hay que redactar una constitución. La novela tiene varios estilos, y con esto cierro. El coloquial, el absolutamente jurídico, el histórico, está llena de notas al pie. Es una novela muy original, a 2 columnas, mostrando en algunos momentos quiénes son los personajes, cómo se mueven, qué actitudes tiene este hombre. Yo la primera vez que la leí hace muchos años, hace ya casi unos 30 años, en ese momento muy jovencito, me sumí en la idea de que era un personaje absolutamente fantástico. Y para mi asombro y para mi ignorancia en ese momento sobre la historia del Paraguay, comprendí que era la novela más realista que podía existir. Trabajando desde lo fantástico, porque ya les digo, hablan los objetos. La historia que se narra aquí es la historia de una persona, es la historia de un país, pero fundamentalmente es la historia mágica del mundo americano
que tiene que ver con lo real. Sí, quizás es para reconvenir lo que dije anteriormente. No es realismo mágico. No es realismo. Comparto con vos, no es realismo mágico. No hay un proyecto estético. Exactamente. Es la novela total. Sí. De la literatura. El cuaderno privado, los decretos, las resoluciones, está todo mezclado. La vida privada, la vida pública. ¿Qué pasa cuando una sociedad pasa por el pararrayos de una persona, ¿no? El doctor Francia, del cual voy a mostrarles para que vean, este es el único retrato que existe. El doctor Francia negó hasta sus retratos. Es decir, es un personaje, por eso Sarmiento, les recomiendo leer el comienzo, la introducción del Facundo. Él dice que es China, Paraguay, porque le faltaron las murallas. Y dice, el doctor Francia fue uno de los gobiernos más inclasificables de la historia de la humanidad. Realmente el pie para dar fundamentalmente no la historia de su país, sino la historia de una forma de ser del mundo. Roa Bastos, que había sufrido la dictadura de Morínigo y la dictadura de Stroessner, toma el más grande dictador para escribir una novela genial. Para subvertir. Para subvertir, exactamente. Después pensemos que en el 54 empieza la dictadura de Stroessner. Que dura 35 años. Que nada tiene que ver con la dictadura de Rodríguez de Francia. Es el gran problema de las naciones americanas. Sin duda. ¿No? Pensar que la suma del poder absoluto va a ser la salvación. ¿No? Pero no es así. No es. ¿No? Pero no ha sucedido. No sé si me explico. Pero bueno, Roa Bastos es un autor al que hay que ingresar. Los invitamos a que lo lean. Nos quedamos cortísimos de tiempo. Sí. Yo el Supremo. En otro momento por ahí volvemos a Hijo de Hombre. Hijo de Hombre, que merece un análisis más profundo. Pero nosotros, ellos ya están diríamos en guaraní. Nos veremos. Bueno, listo, ya estamos. En otra emisión de La Última Página. Gracias por estar ahí y los invitamos, como siempre, a que se suscriban y compartan este contenido. Seba, un placer. Lo mismo, Dieguito. Nos vemos el próximo lunes. Adiós, gracias.